En 1954, cuando el presidente Eisenhower descubrió que líderes militares y políticos habían hecho acuerdos secretos con extraterrestres, formó una unidad para combatir el complejo militar industrial. Esto es lo que escribe su bisnieta, Laura Eisenhower, en su último libro. Poco a poco escuché cosas que no podía ignorar, escribe Laura Eisenhower en su libro Awakening the True Frequency into the Unfilled Field. La abrumadora información que está saliendo a la luz deja claro que extraterrestres y gobiernos han hecho tratos para abducir humanos a cambio de tecnología. Fue su bisabuelo, Dwight Eisenhower, quien fue acusado de ser quien hizo un tratado con los alienígenas grises y así nos traicionó a todos. En mi libro compartiré mis revelaciones e información que cuentan una historia completamente diferente, escribió Laura. Dwight Eisenhower, su apodo Ike, fue el 34 presidente de los Estados Unidos y cumplió 2 mandatos, de 1953 a 1961. Antes de convertirse en presidente, Eisenhower fue un general de 5 estrellas en el ejército estadounidense. Como comandante en jefe de las fuerzas aliadas en Europa, desempeñó un papel crucial en la Segunda Guerra Mundial. Durante su presencia, se centró en controlar la Guerra Fría y advirtió en su discurso de despedida sobre la influencia del complejo militar industrial. Quería apertura sobre tratos secretos con extraterrestres y trató de irrumpir en la base militar subterránea en Dulce, Nuevo México, donde los extraterrestres realizarían experimentos con humanos bajo protección militar. Laura Eisenhower quiere continuar el legado del presidente Eisenhower a su manera. Como oradora, autora y astróloga, comparte información de denunciantes sobre el papel de los extraterrestres positivos y negativos, la historia oculta y el próximo reinicio cósmico. Laura comparte sus ideas sobre cómo podemos regresar a la línea de tiempo de la ascensión orgánica y a la conciencia de unidad al final de un ciclo de 26.000 años. A pesar de su origen, a Laura no se le concedieron ningún privilegio especial en su juventud. Su familia trabajó duro para llegar a final de mes. No vivíamos de un fondo fiduciario ni del dinero familiar. Su madre habló de cómo era pasar tiempo en la Casa Blanca y estar rodeada de guardias de seguridad del servicio secreto. Aunque su bisabuelo se fue antes de que ella naciera, Laura mantiene fuertes lazos familiares y se siente conectada con su misión durante y después de su presidencia. Eisenhower se dio cuenta de que no tenía control sobre determinados archivos. Por ejemplo, Laura escribe sobre Majestic 12, MJ12, una sociedad discreta estadounidense fundada por el presidente Truman en 1947 y formada por científicos y líderes gubernamentales y militares de alto rango. Esto se produjo después del incidente de Roswell, en el que uno o más platillos voladores se estrellaron en Roswell, Nuevo México. Ese mismo año, 1947, años antes de que Eisenhower asumiera la presidencia, Majestic 12 había aprobado una ley secreta que estaba por encima del presidente. Esto significó que el conocimiento del tema de los ovnis y sus habitantes seguiría siendo un secreto celosamente guardado, incluso secretos de Estado en torno a las armas nucleares. El MJ-12 también estuvo involucrado en contacto con los grises, una raza alienígena que colaboró con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial e hizo tratos con los grises a cambio de tecnología alienígena. La existencia del MJ-12 y el programa espacial secreto, el SSP, siempre ha estado en duda, pero la carta de Truman sobre su creación, un memorando interno del asesor de Eisenhower, Robert Cutler, los documentos revelados por el FBI y otros, de las filtraciones de esos documentos sobre el MJ-12 y el SSP, hacen muy probable su existencia. A la izquierda podéis ver el memorando del presidente Truman de 1947,
memorando al secretario de Defensa. Estimado secretario Forrestal, de acuerdo con nuestra reciente discusión sobre este tema, por la presente se le autoriza a proceder con la rapidez y precaución adecuadas. En lo sucesivo, nos referiremos a este caso simplemente como Operación Majestic 12. Sigo creyendo que cualquier consideración futura de la decisión final sobre este asunto debe recaer únicamente en la oficina del presidente después de consultar apropiadamente con usted, doctor Vannevar Ed Bush y el director de Inteligencia General. En la derecha, el memo de Robert Cutler, asesor de Eisenhower, descubierto en los archivos nacionales en 1985, después de la publicación del documento originalmente clasificado. El presidente ha decidido que la sesión informativa del MJ-12-SSP se llevará a cabo durante la reunión ya programada en la Casa Blanca en diciembre, el 16 de julio, que debería tener lugar, en lugar de lo previsto anteriormente. Eisenhower quería saber quién era este grupo militar secreto y qué hacían. Cuando fueron contactados, el MJ-12 respondió que estaban fuera de la jurisdicción de la Casa Blanca, que su información era confidencial y no necesitaba ser compartida con el presidente. Esto enfureció a Eisenhower y envió a 2 agentes de la CIA y la IA para decirle al jefe del MJ-12 que se presentara dentro de una semana o invadiría el Área 51 y el cercano Centro de Investigación S-4 con el Ejército de Colorado. El Área 51 es una base militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el desierto de Nevada, al norte de Las Vegas, que es mayoritariamente subterránea y fue construida durante la presidencia de Eisenhower, pero probablemente sin su conocimiento. Según Laura, al menos 131 de estos dams subterráneos se han construido solo en Estados Unidos desde 1947. DAM significa base militar subterránea profunda. Se refiere al denunciante Phil Schneider, un ingeniero que participó en la creación de esas bases. Afirmó que resultó herido en 1979 durante los follones de Dulce, que involucraron a personal militar, subcontratistas de la base militar de Dulce en Nuevo México y extraterrestres grises. La intención de Eisenhower era ir al Área 51. Tenía que ver con el supuesto Tratado de Greada, el tratado con los grises. Afirma que a cambio de tecnología avanzada, el gobierno de Estados Unidos permitía a los grises abducir personas libremente y realizar experimentos genéticos con ellas. Se acordó que se abducirían a 5.000 personas, pero en realidad fueron 50.000, escribe Laura en su libro. Los grises se propusieron crear una raza híbrida. Ella cree que el acuerdo se hizo mucho antes de la presidencia de su bisabuelo. Varios tipos de grises ya se habían puesto en contacto con todos los gobiernos más importantes del mundo antes de la Segunda Guerra Mundial para concluir tratados secretos. Cuando Roosevelt fue presidente en 1933 a 1945, no hizo ningún acuerdo, pero Churchill sí, escribe Laura. Durante la Segunda Guerra Mundial se firmaron tratados con el gobierno aliado y como resultado se formaron varias organizaciones, operaciones encubiertas y grupos secretos como el Majestic 12 para implementar aún más estos tratados. Se dice que Eisenhower firmó el contrato de Greada con los grises, pero Laura cree que esta afirmación es falsa. Tengo testimonios abrumadores y confirmación de múltiples fuentes de que ese no fue el caso y que Eisenhower no firmó nada. Ella llama a las acusaciones una campaña de desinformación. El acuerdo original con los grises se remonta a 1930. La alianza entre Churchill, Crowley y el pintor austriaco aseguró los acuerdos de los grises alienígenas con el gobierno antes de que Churchill se convirtiera en primer ministro. Esto también marcó el comienzo del comercio de tecnología. Churchill y el Reino Unido quisieron explotarlo para dominar el mundo, lo que llevó a experimentos humanos como control mental mediante psicotrónica y el viaje en el tiempo. Después de la Segunda Romería Mundial, muchos científicos e ingenieros del pintor austriaco fueron trasladados a Estados Unidos como parte de el paperclip. De esta forma, los aliados querían mantener el conocimiento y las tecnologías desarrolladas. Estos nazis no solo fueron perdonados, solo algunos de menor rango fueron los que pagaron el pato ahí en Nuremberg, sino que a menudo se les concedieron altos cargos en agencias gubernamentales estadounidenses, como a Wernher von Braun, que se convirtió en el director de la NASA.
Una de las condiciones era que la autoridad para firmar contratos con extraterrestres estaría en manos de Majestic 12, así que Dwight no podría haber firmado contrato con extraterrestres. Todo esto demuestra que el pintor austríaco no perdió la Segunda Romería Mundial. Penetraron profundamente en el complejo militar industrial de Estados Unidos, del que había hablado Dwight Eisenhower. También se habían asentado en la Antártida con su tecnología extraterrestre. El almirante Byng había intentado abrumar esa base ahí en la Antártida con una operación militar a gran escala, pero no pudo seguir el ritmo de la tecnología que tenían los del pintor austriaco. Laura escribe: después de la fallida misión antártica en 1947, bajo el almirante Baird, fue casi imposible detener la infiltración, incluido el proyecto Paperclip, el Mockingbird y una variedad de otros programas y proyectos. Poco después de que una serie de platillos voladores sobrevolaran Washington, D.C. y el Capitolio en julio de 1952, los del pintor austriaco obligaron a los estadounidenses a firmar un acuerdo de rendición incondicional el 19 de julio de 1952. Una de las condiciones era que el MJ-12 se le diera autoridad para firmar tratados con extraterrestres, así que no es posible que Eisenhower haya firmado contratos con extraterrestres, argumenta Laura. De lo contrario, el propio Eisenhower habría formado parte del MJ-12 y de la Comisión de Comercio Interestelar, quienes incluso se habrían negado a informarle de lo que estaban haciendo. Además, Eisenhower aún no era presidente en 1952. Eisenhower no tuvo más remedio que aceptar el acuerdo de rendición incondicional oficial de Estados Unidos a los del pintor austriaco, que fue firmado por todos los miembros del Congreso y líderes empresariales mientras Truman era presidente. Escribe Laura. Ike no negoció una rendición con los del pintor austriaco ni a los dracos, esa raza reptil que también colaboró con el pintor austriaco que todos sabemos. Cuando Eisenhower descubrió que se estaban haciendo acuerdos secretos con extraterrestres de los que no había sido informado a pesar de ser presidente, decidió ir a la base de Dulce en Nuevo México con una unidad especial. Sin embargo, sufrieron una dura derrota en 1954. Eisenhower fundó entonces un grupo de expertos y una nueva unidad para conspirar y recuperar el poder, la sección especial del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Laura lo llamó las Fuerzas de Ike, una entidad que defendería la ética moral y controlaría las actividades del MJ-12, dijo Laura. Más tarde, Eisenhower intentó nuevamente obtener acceso a la base de Dulce, pero una vez más el MJ-12 se lo negó. Ike solo lanzó sus tropas después de conocer a Balthor y sus fuerzas especiales fueron derrotadas en la batalla de Dulce en 1954. El valiente Balthor fue asesor del Pentágono y entró en contacto con Eisenhower en 1952. Escribe Laura en su libro: tengo entendido que Eisenhower estaba conectado con Balthor y los grupos alienígenas positivos. Se dice que este misterioso Valiant Balthor, también conocido como el extraño en el Pentágono, aseguró la desescalada durante la crisis de los misiles cubanos y la Guerra Fría. A partir de ese momento, Eisenhower comenzó a hablar abiertamente contra el complejo militar industrial. La conexión de Eisenhower con Balthor influyó en el último discurso de mi bisabuelo advirtiendo contra el complejo militar industrial. Quería recordarnos que solo una ciudadanía alerta y bien informada puede contrarrestar este aumento de poder equivocado, afirma Laura. En ese famoso discurso de despedida de Eisenhower el 17 de enero de 1961, advirtió sobre los peligros de un conflicto de intereses generalizado y un abuso de poder por parte del gobierno, resumido como el complejo militar industrial. Laura también afirma que su bisabuelo fue el fundador del grupo que ahora llamamos el de los buenos. Ike también fundó estos, cuyos primeros fueron generales y almirantes tejanos estadounidenses. De ahí viene el nombre del grupo de los buenos, el de los sombreros. Además de los jefes del ejército, en este grupo también se encuentran varios políticos. Ahora se ha convertido en una organización global. Esta alianza no habría existido si Eisenhower no hubiera comprendido las fuerzas del mal. En su sabiduría se aseguró de reunir un grupo de generales que pudieran idear el plan que finalmente nos libraría
a todos de esto. Todos somos parte de este plan, afirmó Laura. La lucha de Eisenhower contra el complejo militar industrial aún no ha terminado. Laura se siente conectada con su bisabuelo, aunque nunca lo conoció en persona. Ella ve esta batalla como una guerra por la conciencia. Ella escribe en su libro: esta guerra tiene capas más profundas y hoy se libra de una manera diferente. Es una guerra contra nuestra mente y alma, contra la conciencia. Se trata de tácticas de los cuervos que financian a ambos lados de las partes y a partidos políticos que buscan conquistarnos y dividirnos, que utilizan operaciones psicológicas para manejarnos fácilmente. Mientras que nos convencen de que es por nuestro propio interés. Y para ganar lo más importante es nuestra capacidad de unirnos, cooperar y formar una unidad sagrada en la que la competencia debe dar paso a la cooperación, escribe Laura. Su atención se centra más en el desarrollo espiritual para armarnos contra el abuso de poder. Somos vulnerables a ser sometidos porque todavía no estamos funcionando en nuestro verdadero poder divino y espíritu superior. En su opinión, se trata sobre todo de un proceso interno. Solo podemos ganar esta guerra dentro de nosotros mismos para que nosotros, como personas, podamos avanzar hacia más amor y unidad. Por lo tanto, no os dejéis engañar.